las No sé cómo sacar. las camaritas. Andá a view. Lo- A Vista. view ¿Cómo? arriba a la derecha. A vista o a view arriba a la derecha. Poné lado a lado donde dice galería. No sé cómo se hace. O ponés Arriba de cerebro. las cámaras, Tincho, arriba de la cámara te aparecen las distintos tipos de visualización. Achicalo para que te quede una sola ventana y Ok. lo podés mover y dejarlo donde vos quieras. Sí, pero no son las cámaras, son las cositas que aparece el mood, el stop video, participantes. Eso no me aparece acá arriba. Pinchalo y arrastralo para abajo. Ahí está. Qué burro. Bueno, entonces 58 de edad, peso 62 kilogramos, talla 1,65 con un índice de masa corporal de 26. Con factores de riesgo cardiovascular era vaquista, que desde los 20 a los 35 años, lipémica, y ella refirió insulino resistente. Lo que motiva la consulta fue un síncope, un cuadro de síncope. Ingresó a la unidad coronaria por un cuadro de evolución, caracterizado por un síncope precedido por mareos sin otros síntomas. Y había referido que 4 horas previas ante la consulta presentó un dolor epigástrico que eso persistía. Como antecedentes cardiovasculares, yo tenía el diagnóstico de hipertensión pulmonar de hacía 30 años, una cesárea e hipotiroidismo como antecedentes no cardiovasculares. Y en medicación habitual, estaba medicada con acenocumarol de 1 miligramo todos los días, excepto los jueves, Sentan 125 miligramos cada 12 horas, sildenafil 50 miligramos cada 12 horas, levotiroxina 50 microgramos día y teprostinil inhalatorio cada 4 horas, que no sé, eso lo tenía por aproximadamente de hacía 2 años. Dentro del examen físico, la paciente estaba clínicamente bien, participaba del interrogatorio y del examen físico. Tenía incrustación yugular, sin colapso inspiratorio, los ruidos cardíacos normofonéticos y un soplo sistólico a nivel del foco triclopídeo. Tenía buena entrada de aire bilateral, los ruidos a nivel abdominal, ruidos hidroaéreos positivos, no tenía visceromegalias, no tenía edemas inferiores y los pulsos eran simétricos a nivel periférico. De signos vitales, 125/78 de presión arterial, 36 de temperatura, 15 de frecuencia respiratoria y 60 de movimiento aproximadamente, por lo menos cuando ingresó a unidad coronaria. Como resumen, es una paciente con antecedentes de hipertensión arterial pulmonar diagnosticada hacía 30 años, que ingresó por un cuadro de un síncope y dolor epigástrico de 2 horas y 4 horas respectivamente de la evolución. Lo englobamos como síncope y dolor precordial hasta el momento. Es una diapositiva invitada a las preguntas. Dentro de las preguntas es el diagnóstico de hipertensión pulmonar, perdón, a ver. Martín. Sí. El diagnóstico de hipertensión pulmonar hecho desde hace 30 años, ¿cómo se hizo? ¿Quién la hizo? ¿Desde qué tiempo de evolución está tomando esa medicación? ¿En qué clase funcional estaba? Un poquito más de información sobre esos antecedentes, porque no me queda claro, una mujer de casi 60 años, pero que ya lleva 30 años de diagnóstico con una clase funcional, por lo que me contás, excelente, pero está con un triple plan de tratamiento. Terapéutico. Con respecto a la clase funcional, lo que nos refería a la paciente y la hija es que mantenía una clase funcional 2, estaba bien clínicamente, nosotros la conocemos, es de otro cardiólogo del sanatorio, y en cuanto al teprostinil, es la única droga que podíamos estimar que lo llevaba de los últimos 2 años.
diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar de hace 30 años. En el contexto, no pudimos tomar el contexto, o sea, cómo fue, por qué llegó, cómo. Así que no tengo datos. De antecedentes no tenés demasiados datos, entonces. No, en cuanto al diagnóstico ¿Puedo agregar? Dale, Fabi. Porque hablé con el cardiólogo y, a ver, la paciente sí tiene diagnóstico de hace 3.000 años. Cuando le agregó el treprostinil es porque había empeorado su disnea hace 2 años. No nos mandó los estudios, como dice Martín, pero lo que me refirió el cardiólogo, que es Fabio Blasi, me dijo que había bajado como 150 metros la caminata, más los síntomas que tenía, y que por eso decidió darle un triple plan. ¿Y cuánto Pero tiempo, todo Fabi? sin datos, digamos, no tenemos, Ah, nunca nos mandaron las cosas, ¿viste cómo es? Che, mirame la paciente. pero a vos te consta que hace años que estaba haciendo el doble plan, por lo menos. Hizo como 20 y pico de años. En realidad, cuando empezó con anticálcicos, porque era casi lo único que había en ese momento. Hacía nifedipina, pero tampoco tan altas dosis. Es más, te diría que fue diagnosticada como hipertensión pulmonar primaria, ya con la cantidad de años, porque esa clasificación ya no existe más. Pero le descartaron algunas otras causas, aunque, te digo, yo le vi los cachetitos medio rojitos, no sé si alguna vez le descartaron colágenopatía, pero bueno, la paciente hace muchos años tiene hipertensión, la sigue su cardiólogo, con ecocardiograma hace 2 años, antes de indicarle el treprostinil inhalatorio, le hizo un cateterismo, que tampoco lo mandó, pero bueno, refirió que había aumentado la presión pulmonar y las resistencias pulmonares, más los síntomas, más lo de la caminata, decidió darle la tercera droga. Bien, clarísimo. Todo esto telefónico, ¿no? Sí. Ni a los médicos en unidad coronaria, pero bueno, viste, esto nos pasa a todos. Todos los días, seguro. Pedro, Gonzalo, dale. la paciente hace 30 años fue estudiada en La Plata. Ella se fue a La Plata a hacerse el estudio. Lo que nos contó la paciente fue que la estudiaron completo y le diagnosticaron la hipertensión primaria, como nos dijo la paciente, como que no le encontraron nada. Bien, buenísimo. ¿Qué te parece, Fabián, ese examen físico? ¿Estás de acuerdo? ¿Es lo esperable en una paciente con 30 años de hipertensión pulmonar? Estoy jugando con cosas que ya conozco, pero a ver, muchas veces se acompaña de ingurgitación yugular, que la paciente no tenía. Muchas veces se acompaña un R2 pulmonar aumentado o desdoblado fijo, ya cuando tiene mucha hipertensión pulmonar. Lo otro que hay que buscar es que no tenga latido sagital, es decir, que se manifieste en el examen físico agrandamiento de cavidades derechas, de ventrículo derecho. Digo porque por ahí los chicos no conocen mucho el nombre latido sagital, pero si uno le coloca la mano en el esternón y está dilatado el ventrículo derecho, se nota el resalto. El resto, bueno, estaba sin insuficiencia cardíaca derecha, así que no mucho más para agregar, pero yo le iría a buscar eso. No lo tenía, pero habría que ir a buscarle eso. ¿Cómo está el segundo ruido? Bueno, el soplo, el latido sagital y ver si no tiene ingurgitación yugular o hepatomegalia o algún signo de insuficiencia cardíaca derecha que la paciente no tenía. Bien, bien. Una pregunta, me quedé con un poquitito atrás, puede ser a lo de los antecedentes. ¿Por qué está con acenocumarol? Si una hipertensión primaria. Pero eso es así, porque los viejos todavía lo anticoagulamos. El tema es así. ¿Te puedo contestar, Martín? Sí, Ana Gelson. No, Ana Gelson. Tincho, es así. Viste que en realidad casi uno de los primeros estudios en hipertensión pulmonar no fue un estudio. Fue un registro retrospectivo de Fuster
que anticoaguló a los pacientes con hipertensión pulmonar en ese momento primaria, que les dio anticoagulación oral y disminuyó la mortalidad. No eran muchos pacientes tampoco. Entonces, a partir de ahí los anticoagulamos. Después, hace 2 o 3 años, no me acuerdo de memoria, aparecieron los registros franceses y eso, que no había diferencia entre en la evolución de los pacientes estando anticoagulados a no estar anticoagulados, con lo cual no fue indicado como sí o sí. Digamos, antes se los anticoagulaba a todos y acá lo dejaron librado al azar. Por eso los viejos, y me incluyo porque yo también los tengo anticoagulados, le daría anticoagulación, porque tampoco es que aumentó el sangrado o la mortalidad por estar anticoagulado. Es porque todavía a algunos le queremos fustar. Bien, Mucho le queremos. bien. Bueno, entonces, Martín, la clase funcional actual dijiste 2. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver los métodos complementarios iniciales. El electrocardiograma que le hacen. Perdón, con lo que dijiste, Fabián, latido sagital sí deberían saber muy bien lo que es. No puedo creer No, que... no, digo que no están No, los bien. libros, te digo porque me pasa con otros recientes, no están los libros como latido sagital, como en ese nombre. No digo que no lo saben. Bien, dale, un comentario nomás. Vamos a ver el electro. Este es el electrocardiograma que se le hace a la paciente cuando ingresó, que fue el primer electro que nosotros vemos que nos motiva la consulta. A nosotros nos pasan la consulta también. Lo que le llamó la atención fue las T negativas. Bueno, está con un ritmo sinusal a una frecuencia más o menos de 65 latidos por minuto, con un bloqueo de rama derecha, unas T negativas toda la cara precordial, y a su vez, bueno, después les cuento el laboratorio. No, pará, quédate ahí, que volvé. hay mucho para hablar todavía. Te faltan algunas cositas. A ver, describime algo más. ¿Solo bloqueo de rama derecha tiene? Tiene bloqueo de rama derecha y, bueno, tiene T negativas en cara anterior, tiene infradenivelado, el ST en cara anterior también. ¿Y cómo están las cavidades derechas? La aurícula derecha y el ventrículo derecho. Impresiona sobrecarga. Impresiona es una palabra un poco suave, o sea, tiene una onda P alta y picuda, claramente en D2, tiene una sobrecarga franca ventricular derecha, con complejos bien positivos en precordiales derechas. Sí, yo iba a decir, perdón, que Dale, me Marco. parecía más de sobrecarga de ventrículo derecho que bloqueo de rama. No sé si ni siquiera tiene un QRS que llega, es muy chiquito mi pantalla como para... No parece Un tan poquito. ancho. Es un poquito parece más ni ancho en la S de B2. B6 no está En mellada. B2 se ven más. Pero yo creo, puedo agregar, Dale. aparte de tener la P picuda, tiene la deflexión intrinsecoide de la aurícula en B1 que es bien recta y eso agrega que es una sobrecarga auricular derecha. No tengo para marcarle lo que es el pico de la P versus el valle de la P en B1, si eso es menor a 0,04, en general está asociado con sobrecarga de la aurícula derecha, aparte de la P alta y picuda. Y lo otro a mí me parece, que ya lo charlé cuando estuve internado, pero bueno, el dolor asociaba mucho. Para mí tiene sobrecarga de ventrículo derecho y todas las alteraciones del STT están dadas por eso. Totalmente. Alteración secundaria de la repolarización a la sobrecarga ventricular. Sí. Exacto. ¿Quién más quiere hacer algún comentario del electro? Yo una cosita más. Yo creo que un electrocardiograma típico de una hipertensión pulmonar. Bien. ¿Algo más del electro o seguimos para ver la placa? Bueno, vamos a ver la Sí, placa. que Dale. también
una franca, nunca hace la transición, un detalle nada más, que también de todo de la sobrecarga, ¿no? Que nunca hace la transición de la R, siempre queda con R hasta B6, o sea, hay una gran rotación. Sí, yo creo que está el ventrículo derecho apoyado en el tórax. Porque Sí, eso, todo el totalmente. ventrículo está rotado y por eso se ve así en todas las precordiales. Por eso no Sí, se yo ve en creo Q, en B5, B6. Claro. Exacto, exacto. que está desviado bien a la derecha. Bueno, bien. Vamos, Martín, a ver la placa. Esta es la plaquita de tórax que se hizo. La paciente, una técnica portátil, digamos, los escénicos están libres, el índice cardiotorácico aumentado también, se puede ver el panículo también dilatado con signo de hipertensión menocapilar pulmonar, sobrecarga derecha, más nada, es lo principal que alcanzó. Entonces, resumime, Martín, en la placa vos qué ves. Un índice ¿Agrandamiento de qué? cardiotorácico de ¿Aumentado? cavidades Sí. derechas, sí. Índice cardiotorácico aumentado también, los ángulos costofrénicos están libres, el panículo vascular también aumentado, y los índices, signos de hipertrofia, de hipertensión menocapilar pulmonar. Para mí lo que falta es decir que está con corpiño, señora, pero bueno. Aparte. No puedo marcar yo, pero chicos, el borde, mirando la placa derecho, arriba del ventrículo, eso se llama cuarto arco y está muy asociado con hipertensión pulmonar. ¿Sí? Lo ubica. Lo que para en un paciente normal uno dice es la aorta, que yo creo que está más arriba, por eso aparece acá. No sé, es difícil cuando no se puede marcar, pero ¿se ubican? Vos hablas borde ¿Qué izquierdo, Martín. Sí, el Fabián, borde izquierdo, del corazón. sí, está bien, pero viendo la placa, por eso. Es difícil sí, está transmitir bien. cuando. Por debajo, un poquito más abajo, Martín, de donde tenías el cursor. Ahí Ese para bordecito abajo. ahí, de ahí, ese bordecito, ahí, baja un poquito más. Baja, no, pero sobre el No, borde. siguiendo el borde. Dale. Ajá. Hasta, seguí un poquito más, seguí un poquito más, ponele hasta por ahí, eso se llama cuarto arco, que no lo se ve normalmente porque arriba tenés la aorta. Y lo otro que yo creo, si bien Pero en la Fabián, placa, esa es la arteria pulmonar. sí, Sí. sí, pero lo que pasa es que empuja, viste, la izquierda es difícil de ver. De todas maneras, siempre decimos, esta placa en cama, Tincho, ¿no? En cama Sí, Fabián. esta placa. Viste, Sí. siempre te desdobla todo. Esto porque sabemos que la paciente tiene hipertensión pulmonar. Capaz que en cama tenemos un montón de esta placa y no tiene hipertensión pulmonar. ¿eh? Lo que estoy hablando es si es un teletórax, No, bien está claro. inspirado. Pero el Está, cuarto porque arco si no, a partir de habitualmente, mañana en coronaria van a tener todo cuarto arco. seguro. El cuarto arco habitualmente lo vemos por debajo de la arteria pulmonar y en condiciones patológicas es crecimiento auricular izquierdo. Por eso te decía yo que, y lo que veo muy claro en este paciente es el ventrículo derecho y el agrandamiento auricular derecho, o sea, viendo el borde derecho del corazón, ¿no? De la placa, el borde derecho, el 50% inferior, impresiona claramente agrandamiento auricular derecho. O sea, yo creo que tiene, lo que no tengo bien claro es el tema de la hipertensión venocapilar pulmonar, me estaría sobrando en esta paciente, porque si es una hipertensión arterial pulmonar primaria, como viene diagnosticado, y si no tiene cardiopatía izquierda, no debería tener hipertensión venocapilar pulmonar, sino solamente hipertensión arterial pulmonar, y esta placa obviamente puede tener que ver con las características técnicas, y obviamente estamos viendo una diapositiva, que nunca es la mejor manera de ver una placa, ¿no? Yo creo que sí, placa sin rale en coronaria acostada o semisentada, esto es. No sé si muchos le dicen hipertensión menocapilar. Sí, totalmente. Lo que quería aclarar es que cuando uno tiene sospecha, le puedo pedir un perfil, y ahí si el ventrículo derecho supera el 50% del esternón, puede uno
asegurar que tiene una dilatación de cavidad de ventrículo derecho. Si me permiten un aporte técnico de las opacidades que se ven ahí, comparto con lo que han dicho Pedro y Fabián, el tema de que yo no sé hasta qué punto eso es o una hipertensión venocapilar, que claramente en una hipertensión arterial primaria esperaríamos más una oligoemia, más que una hipertensión venocapilar y aumento de la circulación. O podría haber también infiltrado, o simplemente un defecto en la técnica de la placa, porque la verdad que esta placa es muy criticable en varios aspectos. Esa incidencia caudoapical que tiene, Claro. más allá del hallazgo del arco de la pulmonar prominente, que no se discute de ninguna manera, por ahí a lo mejor con una placa mejor, digamos, con mejor técnica, obviaríamos mucho de esto que discutimos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Al margen de que no tiene las mejores características, hay signos bastante compatibles con hipertensión arterial pulmonar. Sin dudas, sin bien, dudas. bien. Lo que agregaba del perfil es porque muchas veces los chicos después van a hacer consultorio. Si uno tiene la sospecha, si bien últimamente casi nunca pedimos frente y perfil, no sé los neumonólogos, por ahí lo piden más frecuente que nosotros, digo en consultorio, siempre si sospechan eso, pídanle un perfil a este tipo de pacientes, como cardiólogos. Como neumonólogo recomiendo el perfil definitivamente. De acuerdo. Sí, creo que Fabián, como decís, como cardiólogo, cada vez pedimos menos placas en general. Sí, ¿no? ni hablar, sale el eco. Entonces, sale eco de entrada. Un eco. Claro, claro. Así que, pero bueno, Octavio, todavía no me queda en duda que siguen usando mucho más la placa que nosotros, pero estoy de acuerdo que cuando uno la pide, idealmente pedir frente y perfil. Y que no se acostumbren a no ver más placas. Bueno, dale, sigamos. Bueno, este es el laboratorio de la paciente, donde prácticamente está en rango normal, el laboratorio general. El ProBNP que esto era lo que le quería contar, que el motivo que hace que nos consulten a nosotros la troponina 22 con el electrocardiograma de las negativas en cara anterior. Estaba con un RIN fuera de rango, o sea, no estaba en rango de anticoagulación, y dejé acá encima de lo normal, 241, triglicéridos 197, LDL 173 y una hemoglobina glicosilada que está 5,91. Está Lo otro, te agrego, Tincho, que le hice pedir, que usted lo pida de rutina, pero es importante en esta paciente, y ahora le explico por qué, tenía un hepatograma normal, TGO y TGP normal, porque esta paciente está medicada con antagonistas de los receptores de la endotelina, que muchas veces pueden dar alteraciones hepáticas, y sobre todo la droga que hace la señora, que es Bosentan, pero estaba normal. Bien. El ProBNP, yo no tenía tan claro esto de que dependía de cada laboratorio. Vos decís que el valor normal es 500. Sí, el corte del laboratorio es 500. ¿No es 125? Sí, por eso es raro, porque los ProBNP que yo he visto no dependen de los laboratorios, es un valor normal de todos. ¿Estás seguro de esa información? No, pero Ah. creo que siempre hicimos 500 del ProBNP. No, bueno, si no estás seguro ya arrancamos de otra manera. Para mí ese ProBNP es alto. Siempre era 500 del punto de corte en el laboratorio. Vamos a tratar de ProBNP. compatibilizar. Para mí es así, es 125, pero para que vos digas que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿me entendés? Si vos tenés la duda, para confirmarlo o no, por arriba de 500, salvo que tenga fibrilación auricular, que es un poco más alto. Ahora, yo creo que tiene el valor normal es 125 y este ProBNP está relacionado con su patología de base, está un poco alto, no tanto, pero está un poco alto por la hipertensión pulmonar. No sé qué opinás, Octavio, o Martín, vos, el que quiera. Lo voy a buscar.
Sí, No, totalmente. perdón. Perdón, Octavio. ¿Hay un valor de corte para la insuficiencia cardíaca crónica? ¿Hay un valor de corte para la insuficiencia cardíaca aguda? Y eso es estándar, para mí es universal. 125 la crónica, 300 la aguda. ¿Y qué más le habías dicho que me quedé pensando? Sí, yo creo, La Pedro, FA. a mí, la FA le necesita valores más altos. Sí, está y en la FA. edad, a medida que aumenta la edad, Sí, también aumenta el valor normal. Eso estamos de acuerdo, pero es una mujer de menos de 60 años. Lo otro que me preocupa, Diego, haciendo un análisis de este caso, es que a cardiología lo llamen por la troponina y las alteraciones de la T. O sea, si alguien está pensando como primer diagnóstico un síndrome coronario agudo en una paciente que viene con síncope y una historia de hipertensión pulmonar de 30 años, y está errando el camino inicial. Y eso creo que son cosas que tenemos que remarcar para que cuando lo vea un residente de cardiología, rápidamente sospeche que el diagnóstico inicial no parece ser un síndrome coronario agudo. Porque a ustedes lo llamaron por ese motivo. descárguense, Sí, muchachos. por el Yo creo que síncope y tienen por... 300 llamados por troponinitis Claro, claro. del SER. Sí, que son cosas que a veces uno cree que lo deberían resolver los médicos de urgencia. O sea, no, eso también lo han comentado siempre los residentes de cardiología. Hay una derivación inmediata ante un dolor torácico, una troponina aumentada, una T negativa, y bueno, y me parece que claramente no es lo que corresponde para un médico de urgencia. Pero bueno, no es exclusivo del Sanatorio Parque, que les quede bien claro, Para nada. sino que es exclusivo, diría, de las guardias de emergencia de nuestros hospitales y sanatorios. Es totalmente al revés, es la regla y no la excepción. Bueno, Tengo algo en el corazón, llama coronario. claro, bien. Bueno, algo más del laboratorio, ¿alguien que quiera aportar alguna opinión? Si no, seguimos. Fabián, yo tengo una consulta. Sí. Vos dijiste que el ProNP se elevaba por la hipertensión pulmonar. Sí, es un marcador de riesgo a largo plazo. Bien, ¿qué se da por falla del ventrículo derecho? Claro, sí, claro. Bien. Todo esto, el ProNP se da por alteraciones de los volúmenes, y tanto por el izquierdo como por el derecho. Bien. Y la misma troponina puede estar ligeramente aumentada como La una injuria troponina, miocárdica secundaria a la hipertensión pulmonar. Y sí, tiene isquemia de ventrículo derecho seguro. Obvio, exacto. Bueno, dale, Martín. Bueno, como terapéutica inicial de esta paciente, o protección gástrica, un plan de 1000, se le indicó aspirina y rosuvastatina, heparina como anticoagulación para poder llevarla a los rangos con el síndrome, y se dejó de la medicación habitual el Bosentan 125 cada 12 horas, el sildenafil 50 cada 12, levotiroxina 50 gramos día y treprostinil cada 4 horas. Eso es la terapéutica que se hizo inicialmente con esta paciente hasta la evaluación al día siguiente. A ver, Ella persistía con Martín, Sí. pero estaba con un RIN en 1.9 muy cercano al valor buscado. ¿Por qué no se aumenta el Sintrón en lugar de... No me queda claro esa explicación que vos decís, le pongo enoxaparina para llevar al Sintrón al rango. ¿Cómo es ese concepto? Y la otra no es que entiendo estaba bien en la fuera, indicación de estaba fuera de aspirina y rango. Sí, estaba en 1.9. No sé cuándo habría sido su último control, pero estaba realmente bastante cerquita de estar entre 2 y 3. ¿Puedo decir algo? A mí Hoy estás de apuntador, me parece. Lo tenés... No, pero es lo que nos pasa también todos los días. No es por defender. A mí me parece que tiene una patología rara de base la señora. No lo ven casi ningún residente de cardiología todos los días, por eso está bueno la presentación de este caso, y me parece que fue apuntado el caso a un síndrome coronario agudo. Que si uno desconoce no me parece mal. Si uno interpreta que esas alteraciones del ST, más esa troponina primera, porque era la primera, la otra fue después, ¿no siento, Martín? Fue bastante. Sí.
Yo creo que se apuntó a dejarle la medicación para la hipertensión, más su diabetes o insulino resistencia, más su dislipemia, más la edad de la señora, más el dolor epigástrico. A mí me parece que se apuntó a un síndrome coronario agudo. Y no me parece mal, lo quiero dejar claro. ¿Cómo, Fabián? La última Que parte no me parece mal, porque aparte lo único, a ver, que en coronario que recibe FA, insuficiencia cardíaca, síndrome coronario, a grosso modo, en el 99,9. Bien, Marcos, ¿qué estabas hablando? No, pregunté si venía tomando aspirina o se le agregaron. No, No, se no agregó tomaba ahora. aspirina ni Rosy tampoco, Marco. Ah, bien, bien. No, lo que se hizo fue, Pedro, que se puede decir, lo de la enoxaparina, justamente lo que tenía la paciente era negativas en cara anterior y nosotros no conocíamos el electrocardiograma basal de la paciente, a pesar de que podría tener todas las características para tenerlo, por la hipertensión pulmonar de larga data. Pero al no tener un electrocardiograma basal, también sí se apuntó o se cubrió en la gran mayoría con posibilidades de que tenga síndrome coronario no ST. Sí, yo para generar debate y nada más, tómenlo de esa manera, Fabián, creo que ese es un grave error. Si a esta paciente se la encara como un síndrome coronario agudo, cuando me dice que está tomando Bosentan, sildenafil, me hace un diagnóstico de hipertensión de 30 años de evolución, me muestra un electro con sobrecarga ventricular derecha de libro y alteraciones difusas de la repolarización secundaria a la sobrecarga de ramas claramente asimétricas, no tiene dolor de pecho, tiene una molestia epigástrica, y viene por un síncope, que es un síntoma característico o que se puede encontrar en una hipertensión pulmonar. Y si a eso le sumamos las clases que diste de hipertensión pulmonar y que el año pasado tuvimos 2 viernes de cardiología excelentes con exposiciones de primer nivel del tema, y esto no es una residencia que no escuchó hablar de hipertensión pulmonar, bueno, la verdad que si la aspirina, la rosu y la heparina se la puso para el síndrome coronario agudo, ahí sí sería un poquito crítico. Me explico cuál es la idea de opinar diferente, ¿no? Sí, puedo contestar, ya que estoy Dale. apuntador. En realidad, esta es una opinión personal basado casi en la nada, basado en la experiencia de que uno ya es viejo. A mí me parece que cuando uno está en formación, no me molesta que la gente exagere en diagnósticos y tratamientos, siempre y cuando no le haga mal al paciente, ¿no es cierto? No sé si se entiende mi mensaje. Sí, te entiendo el comentario. No es eso, me preocupa que se ponga esta paciente como primer diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Eso es lo que quería decir. Pero bueno, creo que es lo que pasó. Creo que se le respetó la medicación habitual y se la trató como síndrome coronario agudo. Vos me dijiste lo de la enoxa, pero en la explicación esa no me queda muy claro si yo no interpreto que esto es un síndrome coronario agudo. Bueno, dale, Martín. Bueno, este es el eco que se hizo al siguiente, la mañana a la paciente, donde se ve que tenía una función cardíaca del 60%, un ventrículo izquierdo de tamaño conservado, movimiento paratojal del septum, los índices de función estaban conservados, a nivel de válvula mitral morfológicamente normal, válvula aórtica tribal o apertura conservada, tricuspida morfológicamente normal, raíz de aorta de dimensiones normales, aurícula derecha severamente dilatada, el BD estaba severamente dilatado con hipomotilidad parietal, formaba un TAPS de 16, dilatación de la vena cava inferior sin colapso inspiratorio, no tenía derrame pericárdico y informado el Doppler, flujo mitral bifásico, parámetros fisiológicos, flujo aórtico sin alteraciones. Y a nivel de la insuficiencia tricuspide era severa con sistólica pulmonar de 125. Qué raro la insuficiencia tricuspidea severa y un cálculo, ¿no? No digo que no tenga la sistólica en 100, pero que tenga la capacidad con una IT severa de llegar a 125 el cálculo Doppler, ¿no? Yo creo que lo relacionaron con el ventrículo derecho que está, lo voy a decir bien científicamente, destrozado. Sí.
Me parece que le han sumado alguna cosa a Marco Le calculando. pusieron un numerito adelante como para Ponele que te dio dejar 80 ponele que le idea de dio la 80 severidad. por el cálculo. Ponele que le dio 80 y dijo con este ventrículo derecho tiene mucho. Claro, está, sí, sí, puede, no sé, no es medio raro, pero puede ser. Bueno, si acá nos encontramos con un cuadro de nuevo con un eco muy compatible con el diagnóstico previo de ella. Obviamente no tiene nada en ventrículo izquierdo y todo un eco compatible con una hipertensión pulmonar severa de larga data. Vos describiste un soplo sistólico que podría obviamente corresponderse a esa IT severa. ¿Y ahora qué hicimos cuando encontramos esto? Pedro, un toquecito semiológico, ya que hablábamos de latido, Dale. ese insuficiente tricuspidia no daría el latido transversal también. Un toquecito, si lo buscas. Sí, me costaría no encontrar un latido sagital también, porque tiene muy dilatadas las cavidades derechas. Sí y justifica realmente, para mí ese ventrículo derecho así, que no tenga cogitación yugular, con la presión pulmonar que tiene. bien. Bueno, Martín, Edema, ¿cómo sin sigue? nada. Sí, no tenía insuficiencia cardíaca derecha clínica. No. Por lo menos no describió nada en el examen físico. Bueno, esta obviala porque ya hicimos todas las acotaciones durante. ¿Sigo, Pedro? Dale. Bueno, a esta paciente al día siguiente, el 18, se decidió realizar un cateterismo izquierdo para evaluar las vías coronarias justamente, donde, bueno, no pude conseguir las imágenes, pero no tenía lesiones realmente significativas. Tronco sin lesiones, descendente anterior sin lesiones, en desarrollo, diagonales sin lesiones, circunfleja también, y la coronaria también sin lesiones. Pero Martín, para que ahora no entiendo. ¿A pesar de ese eco, se siguió pensando que esto era un síndrome coronario agudo? Sí, se quiso evaluar todo como completo a la paciente. Ah, bueno, sí, si es completo, puede ser una tomografía de cráneo también, Sí, pero también. digamos, no, vos se Fuera hace causa la isquémica, no. CSG evaluando probable enfermedad coronaria en esta paciente. Quería evaluar. ¿Qué opina Fabián de esta conducta? Sí, no daba mucho para... Sin anestesia, Fabián. No, quieres contar la realidad, yo no miento. Porque yo la vi al otro día, la siguiente, y me dijeron que le querían hacer una coronaria por la coronaria, y yo le dije, bueno, hágansela, pero digamos, si vos me preguntás, no tenía mucha indicación. Pero sí fue la idea de hacérsela, y repito, evaluaron que podía ser un síndrome coronario agudo, en el cual no parecía, pero lo tengo que decir también, pero ya que, digamos, tampoco me voy a pelear con todo el planeta. Pero paso a la siguiente, porque también le dije, ustedes háganle toda la coronario que quieran, pero seguro le tenemos que hacer un cateterismo derecho. Bien, estamos de acuerdo. ¿Cuál sería, verlo por ahí, aprovechando el tema de la hipertensión pulmonar y de los que tenemos acá? Si estamos pensando que la sintomatología podría ser por la hipertensión pulmonar, o llega esta paciente después de un tiempo sin control. O también un poco con lo que vos decís, ¿cada cuánto uno debe hacer un cateterismo derecho? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cómo monitorizamos el tratamiento con triple plan para la hipertensión pulmonar? Quiero que me cuenten un poco la opinión de ustedes sobre eso. ¿Qué te cambiaría, Fabián, el cateterismo derecho ahora, más allá de ver la evolución? Obviamente no tenemos el previo, habíamos hablado algo de eso, ¿no, Fabián? No lo habían mandado. Sí, no teníamos el previo, Fabio me había dicho que más o menos andaba en esa presión. Ah, ya estaba así hace un par de años, cuando le agregó el Y treprostinil. desde antes el treprostinil inhalado. Bueno, pero pará, no es que yo no quiero hablar, pero no me quiero robar todo, está Octavio también. Y Martín. Métale, el que quiere es para los tres.
Bueno, puedo agregar. la verdad que el tema de la recateterización de estos pacientes, por ahí en las últimas guías y todo estaba bastante definida, cuando hay que agregar drogas, cuando hay que valorar el efecto de algunos medicamentos y demás, pero en este caso particular, de una paciente con esta evolución y de un cateterismo tan alejado, yo creo que justificaría un dato, sobre todo si está haciendo 3 drogas, como viene haciendo ella, y esto es una cuestión algo empírica, pero me parece que sí, definitivamente en esta paciente yo le haría un cateterismo de cavidades derechas, sobre todo por una cuestión de que sabemos que las guías no son otra cosa que orientaciones para que definitivamente no son cartas magnas, digamos, para trabajar en esto, ¿no es cierto? En este caso particular, yo creo que estaría justificado para definir conductas, para evaluar qué ha pasado desde la vez anterior que se hizo el cateterismo hasta ahora y otras cuestiones. Sí, yo coincido con una progresión rápida de la enfermedad, la pone la paciente en una situación de bastante más riesgo y bueno, asumimos que hay una progresión rápida. A mí todavía me queda alguna duda si no puede haber alguna otra cuestión desencadenante hasta ahora solapada que motive que una paciente que venía solamente con disnea clase 2 sincope y pase, si entendí mal, progrese la disnea. Pero bueno, creo que haría también coincido en hacer el cateterismo derecho, sin duda. No me quedó claro lo de la progresión de la disnea. Perdona, Fabián, Sí, no hay problema. ¿progresó la disnea, Martín? Porque vos no contaste disnea grado 3, 4 en el ingreso, vos contaste que entró por 5. No. Sí, esa. Síncope nomás, bueno, perdón. Bueno, síncope y dolor torácico, que no venía. Epigástrico, un dolor epigástrico que no queda claro a qué se debe o si forma parte de esa progresión, Martín. Ahí no estoy tan seguro. Yo quiero hacer otro comentario de viejo, de menos joven, por el cateterismo, Pedro. Dale. Independiente, para los registros, las guías, donde quiera, todos los que estamos con esto sabemos que el síncope es un síntoma de muy mal pronóstico. Con lo cual, yo te diría que habría que hacerle una caminata para ver si progresó la disnea o no, pero teniendo un síncope, yo creo que uno tiene que pensar en modificar medicación. Y acá van 2 cosas. Ver cómo están las presiones realmente, y la otra es administrativa. Porque si uno le quiere cambiar droga, sí o sí, cualquier cobertura social interplanetaria te va a pedir un cateterismo. Algunos lugares lo tienen arreglado cada 3 o 6 meses. Creo que en Argentina casi nadie hace eso. Lo hace por progresión de síntomas o porque quiere modificar medicación. Pero el síncope, ahora creo que lo va a mostrar Martín, es un síntoma de muy mal pronóstico. Bien. La disnea, como toda patología, a ver, ¿qué quiere decir? También es muy subjetiva, por eso le deberíamos hacer, creo que ahora el médico de cabecera le iba a pedir una caminata, lo iba a restadificar, pero porque pasa, siempre pongo el mismo ejemplo, las insuficiencias mitrales que veíamos nosotros, que evolucionaban, no la operaban, ¿cómo está? Y siempre igual. Y vos la veías, estaba cada vez más disneica, ¿se entiende a dónde voy? Es muy subjetivo y más con 30 años de evolución. Se van autolimitando los pacientes. ¿Tienen ustedes, Fabián, muchos pacientes sabiendo que una patología rara con 30 años de evolución de hipertensión pulmonar? No, yo con 30 años no. En mi vida había algo así. Bien. La única que daría que haya sido una respondedora, lo que ahora se conoce como respondedores a los antagonistas de calcio y haya evolucionado muchos años siendo respondedora, ¿no? Es la única posibilidad que... Tampoco le damos mucho tiempo en el sentido, por ejemplo, porque si tienen menos de 50 años, lo primero que pienso es en incorporar en un programa de trasplante. Tengo varios trasplantados cardiopulmonares o bipulmonares, como se llama, pero no importa, ese es otro tema. Te quiero decir, pero no, así clínicamente 30 años no. Claro, pero esto ojo, no es porque habitual. hay médicos que hacen, como Fabio, que hacen cardiología pediátrica y tienen pacientes de larga data. Otra doctora, bueno, aparte de Fabio, una de Buenos Aires que trabaja en el Carraja, Dora Hack, que es muy conocida dentro del ambiente de hipertensión pulmonar,
ella tiene pacientes de larga evolución. Yo veía cuando presentaban el caso y al principio vos charlabas, Fabián, de que tiene algunos rasgos clínicos que podrían orientar a alguna enfermedad del colágeno. Cuando vi los 30 años de evolución y demás, pensé que podía haber algo asociado y que eso puede modificar el curso, digamos, de la hipertensión. Obviamente que el enfoque del tratamiento es el mismo, ¿no? Pero, y sumado a eso que charlaba antes de la placa, por eso busqué un poco eso, ¿no? Más que ese infiltrado fuera algo intersticial más que algo vascular, ¿no? Esa sería una Sí, puede ser. De todas maneras, si apuntamos a esclerodermia 30 años, ya está, no, ya que una está. enferma imposible. Sí. No hablaríamos de esclerodermia, sino alguna otra variante rara de estas colágenos que. Claro, sí. Los reumatólogos en el bolsillo, superposiciones raras, anticuerpos más dando vueltas. Bueno, una pregunta, ¿ustedes descartarían ya de cuajo, ni lo pensarían, aunque sea poner una fichita, como poner al cero el TEP? Como mecanismo de descompensación de esta paciente que de golpe instala todos estos síntomas? No, yo creo que tenés razón, pero en general, por lo poco, lo que uno ve, cuando agregan una embolia de pulmón, lo que hay es un salto de presión. Suponete, para que lo entiendan los chicos, pasa de 70 de sistólica a 120. Y lo que nos transmitía el médico de cabecera, que más o menos estaba ahí, la presión, creo que trajo un eco, no me acuerdo, pero que estaba con ese rango de presión. Igualmente se podría pensar, digamos, yo creo que para restadificarla igual le haría un centello. Bien, bueno. ¿Qué más, Martín? ¿Cómo siguió el estudio de la paciente? Bueno, efectivamente se hizo un cateterismo derecho con la idea de ver si era necesario rotar alguna medicación. Pero eso se hizo al día siguiente, por lo que está poniendo. No, perdón. No, en el mismo día, perdón. Me pareció que decía 18 el otro. Sí. Se hizo la coronografía y cateterismo derecho. Exactamente, sí, donde informaba las presiones de la aurícula 25 milímetros de mercurio, BD 110.3 con una media de 18, arteria pulmonar 124, 36,71 la media, y el gasto cardíaco de 3,91 litros. Te agrego, Tincho, para lo que está por hipertensión pulmonar, a Octavio Martín, que le hizo un cálculo, le daba como 14 de resistencia vascular pulmonar, en unidades Wood. Para los que no están entrenados, multipliquen por 80. Parece el dólar. Tiene más resistencia en el pulmón que en el brazo. Edad de 1100. Yo digo, sí, perdón, no un comentario así de relax, si el ecocardiografista que hizo ese Doppler y calculó la sistólica de la pulmonar está viendo esto, les dice en tu cara. Perdón. Claro, un crack. in your face. La verdad, un crack el que lo hizo. Fue Marco el que se lo hizo, lo que pasa es que tiene como un catéter en el... Primero quiso ser humilde para que después le digan eso. Bien ahí. Tiene un catéter en el traducer. ¿Cómo explica Martín que la arteria pulmonar es más alta que el ventrículo derecho? Más o menos eso. Creo que hubo algún error en la medición ahí. Y el otro, o pensando en lo que dijo Octavio, es la diferencia entre la diastólica pulmonar. Bueno, acá no pusiste la wedge, pero ¿cuánto le dio? No, tampoco tiene wedge. Creo que era alrededor de 15, una cosa así. Sí, la otra, Fabián, es que con esa aurícula derecha también más difícil también explicar que no tenga ingurgitación yugular, que no tenga algunas cosas, tiene hipertensión venosa. Yo lo que digo que también no es fácil hacer un cateterismo derecho con estas presiones. El catéter, Pedro, vos lo sabrás, o Martín, catéter se va para cualquier lado. No se pudo medir la wedge porque se cayó. Escuchaba varios especialistas decir que los cateterismos derechos requieren de mucha práctica realmente, o sea, de un lugar especializado. No sé qué opinas, Pedro, si es así. No, a ver, que sea difícil llegar al lugar que uno quiere medir es un tema. Después, por ahí, el valor adecuado tiene que ver más con la precisión de la calibración, con el lugar donde pones el transductor, todo con cuestiones técnicas. Que sea difícil llegar a al capilar y enclavar, sin ninguna duda. Supongo que esto se hizo por vía femoral,
que ya sabemos que llevar el SWAN, hoy justo hablábamos bueno, estuve con Juan Pablo Escalante hablando de otro tema y repasamos, viste Fabián, que el año pasado cuando dimos esto, Lorena planteaba que los cateterismos lo hacía ella por vía yugular casi siempre, Sí, a claro, sí. ciegas, ni siquiera, tenés que hacerlo muchas veces a ciega en un paciente con un BD severamente dilatado, con estas presiones. Yo creo que estos cateterismos vas a tener mucha más certeza de llegar a destino y con buenas presiones, probablemente haciéndolo guiado por hemodinamia, o si tenés guiado por eco y tenés experiencia, es otra posibilidad. Pero sin duda que enclavar acá no va a ser fácil. No, Pero, ¿sabés qué hacíamos a veces, muchas veces cuando hacíamos los cateterismos derecho nosotros? Le poníamos, en vez de un Swan-Ganz, le poníamos, ¿cómo se llama el catéter que usaban para el ventrículo? multipropósito. Pero Sí, el que usaban para el Pigtail. claro, viste, que es más resistente, porque viste, el Swan-Ganz por ahí depende, o un Swan-Ganz con una guía primero, digamos, Bueno, pero son todas eso se cuestiones usa técnicas. mucho, con una guía 014, que es la guía de angioplastia coronaria, entonces lo rectificás y lo terminás convirtiendo en un catéter más rígido, y que no sea algo blandito, que está bien, si el catéter es nuevo, al inflarlo, guiado por el flujo, pero en estas cavidades derechas puede ser difícil. Igual, también para los hemodinamistas, Marco, que vos decías, también depende que sea un hemodinamista acostumbrado. O sea, en el hospital, por ejemplo, Martín es el que hace casi todos los cateterismos derechos y entonces después no tenés problema en hacerlo. Pero si sos un hemodinamista que está haciendo todo el día coronariografía, radiografía periférica, intervenciones coronarias, TAVI, y no haces nunca un cateterismo derecho. Entonces, No, necesitaba un hemodinamista que tenga exacto, paciencia. sí, y que esté acostumbrado en buscar el punto justo, en estar seguro que estás en BD, porque acá las curvas de presión te pueden confundir. ¿Qué opinas, Martín, vos que haces varios? Sí, sí, es cierto. La verdad que pude ver en vivo y en directo por qué muchas veces estando en coronaria uno avanzaba el SWAN y estaba por los 40 centímetros más o menos y nunca teníamos curva de BD. La verdad que el tratamiento caprichoso que hace el catéter dentro de las cavidades derechas tan dilatadas es tremendo, es casi jugar al valero. Pero bueno, están esas técnicas que ustedes nombraron, usar guía, suero congelado, suero frío, digamos, también a veces si no tiene una guía disponible o no tienen control radioscópico, puede ayudar a que ese catéter que se va ablandando con la temperatura corporal retome o recupere algo de consistencia, por eso se transforma en un chicle prácticamente, con el correr de los minutos. Usar vainas también, inclusive si uno puede apoyarse en vainas o catéteres más rígidos, como dijo Fabián, y después intercambiar. Sí, técnicas hay muchas, pero te sigo robando frases, Fabián, el tema de la paciencia. Es cuestión de tiempo, asegurarse de que No, pero por realmente algo uno... que dijo Pedro, el cateterismo se hizo en hemodinamia, Pedro, no en Sí, coronaria. sí, no, En comentaba el coronaria, planteo como de está ese Lorena. ventrículo, como está ese ventrículo, en coronaria puede estar 6 días para Seguro, bien claro. seguro. Este no hay duda que el lugar es para hacer en hemodinamia, salvo de nuevo que sea en coronaria, pero guiado por eco y que tengas mucha experiencia. Todo puede ser, pero en manos experimentadas. Bueno, ¿y Martín después de esto? No, vamos. Esta paciente evolucionó estable hemodinámicamente, continuó la medicina habitual, siempre con el plan de mantenimiento de 1000 en 24 horas, 1000 centímetros cúbicos de fisio. No requiere electrodos, fue aprobada por hematología para el control del RIM, fue asintomática para disnea y ANGO, y se externó directamente de unidad coronaria. Este es el electrocardiograma con el que se externó, y de paso le dimos una copia de también. Y se fue de alta con las siguientes indicaciones. Cumarol, 3 miligramos de única dosis, esto continuó con su habitual, 2 miligramos día menos los jueves. Bocetan, 125 miligramos cada 12 horas, Sildenafil 50 cada 12, levotiroxina y el tepracinil que ya se a 4 horas. Eso fue todo con eso. Bueno,
¿Algún comentario que quieren hacer antes de la No, actualización me de vieron, Martín? yo estaba hablando antes de empezar, estaba hablando con Fabio, porque justo me llamó, de que estaba pidiendo el cateterismo derecho porque decidió modificarle la medicación y bueno, ahora tiene todo uno que hace 150 papeles y todas esas cosas. ¿Ese cuánto hacía que venía con el treprostinil? 2 años. 2 años. 2 años y el año pasado casi no se controló por Porque, todo lo digamos, que conocemos. con estos parámetros, si hace el semáforo, da casi todo rojo. No lo pude hacer mentalmente nomás. Y lo que voy a decir, el 5, que una paciente está ya para epoprostenol, para bomba de epoprostenol y planteo de trasplante, digamos, si no encontramos ninguna causa de descompensación, me parece que ya estamos en ese punto, ¿no? 2 cosas te digo. La mayoría de los centros en Argentina no aceptan pacientes mayores de 50 años para trasplante. Lo otro, en realidad, últimamente lo que se hace es trasplante bipulmonar siempre y cuando no esté tan dilatado el ventrículo derecho, porque si no, si bien responde el ventrículo derecho, hay que hacer una resonancia, bueno, unas cuestiones técnicas de trasplante, pero no parece ser este ventrículo derecho que se la banque bajarle la presión pulmonar, con lo cual debería ir a cardiopulmonar, que no tiene tan buena evolución, y te repito, yo diría, los centros que conozco en Argentina que hacen trasplante cardiopulmonar o bipulmonar, no aceptan a los pacientes mayores de 50 años, salvo que te llames Roberto Sánchez o alias Sandro. Bien. Fabián, te hago una consulta. La idea sería sacarle el inhalatorio y pasarle a uno de endovenoso de infusión continua. Sí, yo creo que es eso. No me dijo, pero a ver, lo que me preguntó, yo también les tengo que decir, yo epoprostenol no tengo experiencia, sí con treprostinil, pero no tengo experiencia con epoprostenol. Si bien tampoco le quiero cortar la clase a Martín, pero después seguimos. No es una droga muy estable, por más que ahora tenga la formulación que es más estable, porque uno no lo puede tener más de 4 horas sin esa droga. Lo poco que he visto, preparan todas las bombas, le dan como 6 o 7 a los pacientes, la preparan en un solo día. La paciente que yo conocí la preparaba los domingos, cosa que hacía tac, 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 y se cambiaba la bomba, porque por supuesto que la formulación actual, repito, es más estable, no es tan inestable como la otra, pero tampoco es la panacea. ¿Tiene menos riesgo del rebote y muerte súbita? Y sí, claro. Sí, bueno, la mayoría de los pacientes con epoprostenol, con la anterior, con Flolan, que era la más inestable, la mayoría en los registros se moría por eso, hacían episodios de rebote. Sí, no, requiere un soporte, digamos, de enfermería. Yo creo que si uno va a muchos lugares del planeta, elegirían epoprostenol. Yo le dije que yo experiencia no tengo, la tengo que asumir. No voy a empezar con esta paciente que está jugadísima, claro, con epoprostenol. Me acuerdo de Lickman, encontró una paciente que tenía la bomba y no sé, durmiendo en la noche, un perrito se subió a la cama, se la sacó, no le andaba, un despelote, tuvieron que hacer un operativo a la madrugada, y bueno, terminaron goteando con una bomba de infusión continua hasta que consiguieron una bomba, digamos, para que se lleve la paciente, ¿no? Sí, está claro que no son tratamientos para cualquiera, ni para cualquier lugar, ni para cualquier paciente. No, como cualquier tratamiento necesita experiencia, no es solamente leerlo, Pedro. Y usarlo, Te totalmente. pasa en hemodinamia, no aprendiste a hacer angioplastia viendo cómo lo hacía otro. Seguro, seguro. Y ponele que vos empezás, Fabián, ¿cuál sería? Elegís un tratamiento, agregás una nueva droga. En ese caso, el seguimiento es clínico, le haces un cateterismo derecho a cuánto tiempo después, en una paciente que está muy jugada y que probablemente no vaya a tener chance que no sea tratamiento médico.
de lo que vos manejas, ¿cuál sería tu droga a elegir en este caso? Y yo elegiría treprostinil, pero por una cuestión de experiencia, que se puede hacer Bien. también endovenosa, si uno quiere, ¿eh? En Argentina el 99%, 95%, no sé, Octavio que me corrija, son las que se usan. Octavio creo que usó epoprostenol en algún paciente en el sanatorio. Yo no. Sí, una sola vez, que fue un hepatopulmonar, que vino, lo conocimos ahí. Hepatopulmonar. Sí, Desastre. exactamente, sí. Un desastre porque lo conocimos ahí, le hicimos el goteo, pero no, falleció, no pudimos ni conectarnos para el trámite del trasplante y demás, que estaba encaminado todo eso. Esa fue la única experiencia que tuve con el epoprostenol. Te decía, yo sí, la mayoría de los pacientes están con treprostinil subcutáneo y algún paciente he tenido con treprostinil endovenoso, pero no por una hipertensión arterial pulmonar, sino que era una cosa más rara. Era tromboembólica, pero crónica. Bueno. Pero se puede usar endovenosa también. Bien. Bueno, ¿algún otro comentario o vemos la actualización de Martín? Bueno, dale, comenta Martín, actualiza un poco el tema y después cualquier cosa, el que quiera, hace un comentario final. Vamos. Voy a hacer un repaso general de conceptos nada más, porque si no se me iba a extender mucho el tiempo. En cuanto a definición, la hipertensión arterial pulmonar no es una enfermedad per se, sino un grupo heterogéneo de entidades clínicas, un espectro amplio de cambios patológicos a nivel vascular pulmonar, que produce un incremento de la resistencia vascular periférica y de la presión pulmonar. Y a nivel hemodinámico se precisa una presión arterial pulmonar media de 20 milímetros de mercurio en el reposo, una capilar de menor de 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar de mayor a 3 milímetros. En cuanto a, existen diferentes clasificaciones, propuesta de grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y 5, en cuanto a, acá les dejé las incidencias. El grupo 1 corresponde a hipertensión pulmonar arterial, que están idiopáticas, o sea, a drogas también. El grupo 2 altamente tiene la mayor incidencia, casi 80%, que corresponde a izquierda. Grupo 3, enfermedad pulmonar propiamente pulmonar y hipóxica. Grupo 4, tromboembólica crónica, y grupo 5, digamos, de múltiples, de mecanismos múltiples. La epidemiología, una prevalencia de 55 casos por millón de habitantes, una incidencia 1 a 2,4 casos por año por millón de habitantes. El sexo femenino se ve afectado en relación 2:1 con respecto al masculino. La prevalencia de hipertensión pulmonar de grupo 2 aumenta con el deterioro de la clase funcional y con la gravedad de los síntomas en el caso de la enfermedad valvular. En el grupo 3 es más frecuente hipertensión pulmonar leve, en presencia de enfermedad intersticial y enfermedad pulmonar crónica, en tanto que la hipertensión pulmonar grave se presenta en el síndrome combinado de enfisema fibroso. Grupo 4, la prevalencia e incidencia de hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico es de 3,2 millones a 0,9 por millón. El pronóstico, bueno, no es una enfermedad, digamos, estable en el tiempo, sino que existe variabilidad de acuerdo a la enfermedad de base que puede estar relacionada, ya sea, por ejemplo, cologenopatía, enfermedad por HIV, cardiopatías congénitas y demás. Como dice, el pronóstico está relacionado a la enfermedad de base causal. La estratificación del riesgo, más o menos, era lo que se estaba comentando recién en cuanto a esta paciente. Se evalúa, el riesgo es evaluado a través de semáforo, como se dice, donde se tiene en cuenta la insuficiencia cardíaca derecha, la progresión de los síntomas, la presencia de 5, la funcional, el test de la caminata, o sea, la distancia, el test ejercicio cardiopulmonar, la opción de péptidos, imágenes cardíacas y hemodinámicas, como así también se puede utilizar la estratificación del Reveal 2.0 de la calculadora de riesgo. En cuanto a esto, digamos, era un esquema de cómo habitualmente tanto riesgo leve a moderado inicia una terapia combinada, como si es de alto riesgo, terapia también combinada o triple, y considerar, por supuesto, el trasplante pulmonar. Lo importante del objetivo de la terapéutica de hipertensión arterial pulmonar es el preservar el VD.
digamos, todo inicia, digamos, en la poscarga del BD se encuentra aumentada, esto lleva a la dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia de la válvula tricuspidia, la tensión de la pared del ventrículo derecho aumenta, esto genera activación hormonal, inflamación miocárdica, demanda de oxígeno aumentada, esto lleva a la isquemia del ventrículo derecho, menor contractibilidad, disminución del gasto, de la descarga del ventrículo izquierdo, gasto cardíaco bajo, presión sistémica disminuida, perfusión coronaria al ventrículo derecho disminuida, suministro de oxígeno al BD disminuida, shock cardiogénico, muerte. Sería toda la secuencia desde la disfunción ventricular derecha. En cuanto al diagnóstico, bueno, siempre se refiere o sea, llevar a un paciente a una unidad experta de hipertensión pulmonar en lo posible, desde la sospecha clínica o síntomas y signos sugestivos de hipertensión pulmonar, valorar la probabilidad de hipertensión pulmonar desde un ecocardiograma transtorácico, pero bueno, esto es estimativo, como estuvimos hablando y viendo. Si tiene una alta sospecha, evaluar, considerar, bueno, siempre la evaluación de cardiopatía izquierda, como en todos los pacientes que vemos, electrocardiograma, radiografía de tórax, gasometría arterial, tomografía en el caso de lo preciso. Gamografía, si hay presencia, bueno, gamografía de ventilación-perfusión, referir a la unidad de experta de hipertensión pulmonar en el caso de lo precise. Y en cuanto al tratamiento, rápidamente el inespecífico es el tratamiento digitálico, los anticoagulantes orales, diuréticos y oxígeno. En cuanto al tratamiento específico, bueno, la idea es tratar de abarcar las tres líneas patológicas involucradas, y dentro del tratamiento específico se utilizan los calcio antagonistas, el test de vasoresponder con nifedipina o diltiazem, y el resto de las medicaciones que estamos acostumbrados a escuchar, al menos, brisentam, bosentam, que son antagonistas de los receptores de endotelina, riociguat, sildenafil, epoprostenol, teprostinil, que es en el caso de lo que tenía la paciente. Lo mismo, un poquitito de las opciones terapéuticas de la infección pulmonar. En cuanto al tratamiento pasivo, tener en cuenta la septicemia atrial con balón y trasplante pulmonar en pacientes severos con tratamiento farmacológico refractario. Eso es todo. Bueno, muy bueno. Bueno, gracias Martín. Bueno, gracias a los que se conectaron, que nos ayudaron a actualizar un poco el tema. Y algún otro comentario que quieran, los escuchamos. Pero al final el que más habla soy yo. Y bueno, si agarrás el micrófono, pero que